es analista de elecciones, el señor Ronald Cross. ¿Qué tal, señor Cross? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas Bienvenido al tardes. comercio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto. Ronald, leí en Twitter que ponías algo que justo he comentado ahorita antes de iniciar con la entrevista contigo, es que en realidad el resultado que se pueda tener va a estar dentro del margen de error de ambas encuestadoras, Datum e Ipsos. Quizá se acerque más a una que otra, pero creo que esto es importante reforzar de cara a decir que no es que o las encuestas hayan vendido algo erróneo, etcétera, sino que está dentro de su margen de error lo que pueda pasar, ¿no? Correcto. Sí, ambas encuestadoras, dentro del margen de error que reportan sus conteos rápidos, van a acertar en el resultado, ¿no? En Twitter estoy recibiendo muchos mensajes del estilo, pero Ipsos nunca ha fallado. Efectivamente, Ipsos nunca ha fallado y tampoco va a fallar ahora. Lo que pasa es Claro. que el conteo rápido de Ipsos tiene un margen de error de 1.9%. Entonces, si en el conteo rápido Roberto Sánchez apareció con 50.7 y pierde 0.8%, que es menos de la mitad realmente del margen de error del conteo rápido, ya con eso es suficiente para que se voltee la torta y Keiko Fujimori gane, ¿no? Y más razón aún para Datum, que dio un margen realmente muy, muy pequeño, inferior a 0.3%, creo que 0.25, 0.28. Entonces, en ambos conteos rápidos le van a dar al blanco, ¿no? Existe esta idea de que el conteo rápido tiene que ser a la décima o si no falló. No es así. Es imposible hacer tomar una muestra que te dé un resultado exactamente a la décima. Claro, en el Eso, 2021, en el 2021, eso el sería conteo aritmética. rápido de Ipsos, la diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori fue de 0.4 y en OMPE fue Correcto, 0.2. O sea, hubo correcto. una variación. Sí, hubo una variación. Además, algo que me parece más relevante todavía recordarle a las personas es, de nuevo, a veces estas cosas lo que la gente ve es quién queda arriba y quién queda abajo y no cómo el margen cambia. Recordemos el conteo rápido que hizo Ipsos con transparencia para la primera vuelta. En ese conteo rápido, que cerró al 95.7% porque no pudieron terminar al 100%, pero en ese Ujú. conteo rápido, ellos registraron que Roberto Sánchez iba a terminar con 12.4% y Rafael López Aliaga con 11.3%. ¿Y qué ocurrió al final? Que Roberto Sánchez cerró con 12.09 y Rafael López Aliaga con 11.92 por ahí, o Ujú. un poquito más incluso, muy, muy cerca, ¿no? Y Mucho más cerca, si quieres, de lo que el conteo rápido sugería. claro, y Ronald, repitiendo aquí para que también la gente que nos está siguiendo en el programa, y por cierto le comento a la gente, nos pueden dejar sus preguntas, estamos con Ronald Close, analista de elecciones y que ha venido además siguiendo este proceso muy de cerca desde la primera vuelta, déjenos sus consultas, sus comentarios, sus likes también en este vivo. Una pregunta importante, ¿no? No es improbable que si ahorita cambia la tendencia y como vemos ahí está súper peleado, la diferencia de votos es de menos de 2.000 o 2.000 aproximadamente, no es improbable que por algún motivo ahorita Roberto Sánchez pase a Keiko Fujimori y que luego incluso eso se pueda revertir, ¿no? Es decir, podemos ver este cruce como una especie de líneas que van así, ¿no? O sea, Así es, es lo que estamos viendo, en verdad, que sí es así es. inusual a lo que vimos en el 2021, porque en el 2021 finalmente hubo una superación y ahí quedó, no volvió a haber un cruce, ¿no? Entre ambos, pero es el resultado que estamos viendo ahora, ¿no? Es tal cual. Sería totalmente normal y dentro de lo esperado que ambos se intercambien posiciones. Podría no pasar también. Eso dependerá del ritmo y del momento, más que el ritmo, al que lleguen actas de lugares donde cada uno tiene ventaja, ¿no? Si empiezan a llegar de forma desproporcional, siendo el margen, es evidente que el margen entre los dos, no importa quién gane, va a ser realmente muy, muy, muy pequeño. Entonces, dependiendo si llegan más actas, si de repente llegan las actas de la convención o de Ayacucho y en el enterén que llegan y se contabilizan no llega ningún acta pues del extranjero o no se resuelve ninguna de las actas observadas de Lima, entonces podía Roberto Sánchez pasar y luego cuando estas actas del extranjero ingresen o se resuelvan esas actas observadas de Lima, Keiko Fujimori volver a tomar el liderazgo y así. Lo que es importante que la gente entienda es el resultado que cuenta es cuando todo termina. No hay premio por estar primero al 95%. Uh -huh. La presidencia es cuando
al 100%. Claro. Entonces, no hay que precipitarse, no hay que saltar a conclusiones simplemente porque uno u otro tome liderazgo en el conteo temporalmente. Ronald, y una consulta. Queda, por ejemplo, según la página web de la OMPE, queda un poco más de 4.5% de actas pendientes. No sé si tú has podido ver de dónde son esas actas y, por ejemplo, que hace un rato has mencionado que hay bolsones electorales. Entonces, parte de esas actas son del extranjero, pero de otros lugares, ¿de dónde vienen esas actas? A ver, vamos a primero, creo, entender bien qué nos muestra la web de la OMPE. Lo que tenemos es, bueno, por un lado tenemos las actas contabilizadas, la gran mayoría que ya han sido contadas, que van a aparecer ahí en la pantalla, en la esquina superior derecha, ¿no? El indicador de color azul oscuro, ahí es lo que ya se contó. Luego vienen las actas observadas que han ido al JE, han sido procesadas, pero no contabilizadas. Ha habido alguna observación y las han enviado al JE, que resolverá la observación y las contabilizará. Y luego están las actas pendientes de procesar. Esas son actas que todavía no han sido ingresadas al sistema, no han sido ni procesadas ni contabilizadas. Claro. Después de que se procese, se sabrá si se contabilizan o si se envían al JE. Lo más probable es que se contabilicen porque el porcentaje que va al JE es más pequeño. Dentro de esas actas pendientes, para ir a tu pregunta, número uno, más o menos el 60%, 59% de esas actas pendientes de procesamiento están en el extranjero. Eso es más de la mitad. Cerca de 59, 60% están en el extranjero. Del resto, que están en territorio nacional, me parece que la región que tiene el porcentaje más grande es Loreto, que si no me equivoco, estoy revisando ahora, sí, efectivamente está todavía en 700 exacto, ¿no? Hay que recordar de Sí. que durante la segunda vuelta Keiko Fujimori dedicó 3 días de su campaña a Loreto en visitar distritos muy pequeños. O sea, Sí. a mí me Correcto. llamó la atención porque Loreto, digamos, no tiene mucha densidad poblacional, pero ella sí dedicó bastante tiempo a esa zona. Así es, y creo que fue bastante astuta, porque lo que estamos viendo en esta elección es que estas son comunidades que claramente son distritos que valoran muchísimo que un candidato vaya donde ellos están, ¿no? Claro. Son zonas que tienen Que difícil quizá- acceso. Que quizá a la candidata Fujimori le faltó eso en algunas zonas, ¿no? Ronald, Posible. quisiera trasladarte algunas preguntas que tenemos en el chat. Gustavo Castillo pregunta, ¿no? Una pregunta para el señor Roland Cross. Dice, ¿crees que con el voto extranjero le alcance a Keiko Fujimori? Es probable. Miren, todos tenemos ansiedad por saber quién va a ganar. Yo sé que es frustrante para todos tener que esperar. ¿Por qué nadie se está animando a decir va a ganar tal o va a ganar cual? Porque aunque les parezca difícil de creer, hay una cantidad de distritos que no han reportado ni un acta. No sabemos qué hay ahí. Podemos hacer inferencias pensando en, ok, ¿cómo está el distrito de al lado? ¿Cómo le fue a Pedro Castillo en ese distrito hace 5 años? ¿Cómo quedó el resultado de la primera vuelta? Pero esas inferencias no necesariamente nos van a dar el nivel de precisión en un resultado tan ajustado como para decir, no, mira, esto es, ¿no? ¿Y Esa es la razón por la que ni yo, ni nadie realmente responsable te va a decir hasta que realmente veamos información de actas de todos los distritos, decir, va a ganar tal, ¿no? Ajá. Eso ahora está para los dos, cualquiera de los dos podemos. Y Ronald, otra pregunta que hace aquí Max2193 dice, ¿por qué históricamente el margen era más -1 y ahora es casi el doble? En el caso de Ipsos, ojo, y ahora es casi el doble. ¿Hubo menos gente o mesas trabajando en la muestra? Entiendo que efectivamente la muestra es chica, ¿no? La muestra, no diría que es chica, no me atrevería a decir que es chica. Ellos, Ipsos y Transparencia, haciendo este trabajo conjunto con NDI, ellos tienen una metodología específica de conteo integral y ellos han optado por trabajar con una muestra de este tamaño, es más pequeña incluso de la que tuvieron en la primera vuelta. Realmente los que tendrían que explicar cuál es la ciencia detrás de esa decisión son ellos. Yo no puedo asumir cuáles son las premisas que los ha llevado a tomar esa decisión. Lo que sí puedo afirmar es que el margen de error obedece al tamaño de la muestra. Siendo la muestra más pequeña, ese es el margen de error que le corresponde, 1.9%. ¿no?
Y aquí también había una pregunta, bueno, en realidad es una pregunta más general, ¿no? Preguntaba una usuaria, Bonleox, dice, hay 1 millón de votos nulos. Al final, Ronald, el nulo viciado terminó siendo mucho menos de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar en varios medios en los últimos días y yo he estado repitiendo constantemente, no van a haber una cantidad enorme de votos nulos y en blanco. Eso simplemente no pasa en la segunda vuelta en el Perú. Ojo que Yo sé que hay expectativa muchas veces porque en las encuestas aparecía más alto de lo normal, sí, pero como he repetido constantemente, una vez que llega el momento de decidir, una vez que la gente ve esa cédula con los 2 logos y las 2 caras, la vasta mayoría opta por alguien, porque la presión y la polarización es tan grande y entonces vamos a terminar en el promedio histórico, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, todavía hay que ver, pero creo que quizás un poquito más, pero el promedio histórico. Esto de que iban a haber 12, 15% de votos nulos, la verdad, para los que entendemos y estudiamos estas cosas, sabíamos que siempre iba a ser muy poco probable. bueno, mientras hemos estado conversando, se ha dado una nueva actualización de la OMPE y ahora solamente separan a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez 668 votos. Imagínate. Mucho menos, Sí, mucho menos. sí, Justo lo decía aquí, Mundo Fantasioso, dicen, ¿no? Va a estar ajustadísimo, el que gane va a ser menos por No 1000 va a estar, votos. Brando, David, Vera, Ceballos dice, la diferencia de votos actuales es 668 a favor de Fujimori, efectivamente. Rápidamente, antes de Correcto, que hagas sí. tu pregunta, Sebastián, Ronald, ¿consideras que como venimos teniendo además las elecciones en los últimos 10 años, es oportuno hacer el boca de urna? Mira, probablemente en un país tan polarizado como el nuestro, sobre todo tan geográficamente polarizado como el nuestro, en donde, y cuando hablo de polarización geográfica me refiero a que las ciudades votan realmente muy diferente de las zonas rurales, hacer el boca de urna que puede fallar justamente por lo que se llama errores no muestreales, o sea, no tanto porque la muestra está mal, sino porque la persona que participa del boca de urna comete un error o no te dice la verdad. En países como el nuestro quizás no sea lo más prudente, eso es verdad. Ahora, sí quiero agregar algo que creo que todos necesitamos entender. La realidad de la milanesa es que a la hora que cierran las mesas, todos queremos pues tener algún indicador de cómo van las cosas, ¿no? Hay mucha presión mediática en los medios de comunicación. Nosotros mismos, yo lo experimento en Twitter cada elección, ¿no? La gente inmediatamente, ¿qué crees que significa esto? ¿Y quién va a ganar? Entonces creo que realmente es poco plausible que vamos a avanzar hacia un mundo donde hay menos información. Yo te soy sincero, a tener proyecciones en redes sociales hechas por personas que no tienen estudios o que no conocen bien y que te pueden decir cualquier cosa en base a los primeros 500 votos contados, prefiero tener un boca de urna. Prefiero tener un boca de urna que imperfecto está hecho por alguien creíble o una metodología probada, ¿no? Y me va a dar una idea. Yo creo que si no tuviéramos boca de urna, ese vacío lo llenarían métodos incluso menos confiables y generarían más angustia, más confusión, más escepticismo. Y una consulta, falta 4.4% de actas pendientes y hay 1.6 que están yéndose a los jurados electorales especiales, pero de estas actas pendientes, ¿cuánto es el tiempo que se va a demorar en contar y cuántos votos representan? Y perdón, Ronald, antes de que respondas, casi que ahorita vamos a ver un 50-50, porque hay ahorita ya una diferencia de 200 votos, me parece. Ya la diferencia se ha cortado, 350 votos de diferencia. O sea, estamos ahorita a punto de ver, miren, 49.999 Roberto Sánchez, 50.001 Keiko Fujimori. O sea, en cualquier momento vamos a ver la pantalla o 50-50 por ahí, ¿no? Ahora sí, Ronald, disculpa. Sí, bueno, es algo, está muy cerrado. ¿Cuánto se van a demorar en entrar? Aquí es importante entender que la legislación electoral peruana requiere que las actas, cada acta que se contabiliza, que se procesa, tiene que llegar físicamente a la oficina descentralizada de procesos electorales correspondiente.
Obviamente las actas que tú ves que quedan pendientes, están pendientes no por desidia ni flojera, están pendientes porque están lejos físicamente de la oficina descentralizada de procesos electorales correspondiente y la logística para que lleguen es compleja. Tenemos actas, por ejemplo, en zonas como la convención siempre es un buen ejemplo, que tiene ciertos distritos donde no hay cómo llegar, básicamente tiene que ir un helicóptero de la FAP a recoger las actas. Y hay que ver, bueno, tiene que haber buen tiempo, tiene que haber disponibilidad de la aeronave, ¿no? Entonces, y esto es lo que genera demoras. Por eso es imposible realmente saber. Lo que puedo decir es que usualmente toma 2, 3 días. Hace poco el Jurado Nacional de Elecciones en Twitter dijo que las actas del extranjero iban a llegar hasta el miércoles, llegan por avión. Claro. Obviamente un vuelo de Argentina, que creo que lo primero que entró más rápido. Cuchitito, Sí. pero esas votos que vienen de Japón, obviamente van a tomar más tiempo, ¿no? Y yo quiero hacer énfasis ahí en algo. Disculpa, ¿por qué no se digitaliza? No entiendo. Estamos en A eso iba a ir. internet, o sea, A eso iba a ir. ¿Por qué? Creo que todos en momentos como estos, de angustia y de ansiedad, necesitamos entender que el sistema electoral que tenemos, lo tenemos porque somos un país profundamente desconfiado. Y como somos un país de gente profundamente desconfiada, hemos creado un sistema electoral que prioriza la seguridad de lo que se llama la cadena de custodia del material electoral y la seguridad de la transmisión de datos por sobre todo, a niveles realmente muy, muy extremos que ya dificultan y demoran el conteo. Y eso es intencional, es a propósito. Básicamente, la premisa de nuestra legislación electoral es, no importa cuánto demore, mientras contemos, nos aseguramos de contar lo que es. Entonces, ¿por qué no tenemos un sistema de transmisión de datos digital? Porque no nos convencemos de que se puede hacer uno de forma segura. Cada vez que nuestros legisladores están frente a esa posibilidad, empiezan a surgir los rumores. ¿Y qué pasa si lo hackean? ¿Y qué pasa si lo manipulan? No, ¿sabes qué? Mejor mi acta lacrada, pues, ¿no? Mejor mi acta lacrada y que llegue físicamente. Y así está construido nuestro sistema. Ni siquiera tenemos un sistema de conteo preliminar. La pasó Roberto Sánchez, creo, ¿no? Ya la pasó. Sí, ya la pasó, justo con hace un minuto. 50.008 Roberto Sánchez, 49.992 Keiko Fujimori, y la diferencia es de un poquito 3.000 menos votos. de 3.000 votos. ¿No? Un poquito menos de 3.000 votos, 2.900, efectivamente. Es importante ahí 2.800. recordar entonces que eso no significa que va a quedar así. No necesariamente va a ser como hace 5 años, porque hay más que suficientes actas en bastiones favorables a Keiko Fujimori que podrían llevar a que se vuelva a invertir. Y Disculpa, el rol de los personeros y también esta ley del reconteo de votos, ¿cuánto puede influir? Porque yo recuerdo mucho en el 2006, Alan García termina quitándole el pase a Lourdes Flores a segunda vuelta por 0.2, que es muy pocos votos. Acá también se puede repetir de que los personeros y también evocando esta ley de recuento de votos en algunos casos específicos, digamos, se pueda darle una victoria a Fuerza Popular, teniendo en cuenta que según ellos han cubierto la totalidad de las mesas. Es posible, si el margen realmente es muy estrecho. Ahora, debemos entender que el rol del personero es más proteger el voto, ¿no? Asegurarse de que tus votos sean contabilizados. Eso es lo ideal, ¿no? Pero me parece que en la práctica... también a veces los personeros hacen... pero, a ver, no son los personeros los que deciden si un acta se contabiliza o no. Son los jurados electorales especiales y, en última instancia, el Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Los personeros pueden argumentar, los personeros pueden poner impugnaciones, pero al final del día, ¿qué contenido ves en esa acta? Y si esa acta se contabiliza o no, lo deciden los señores del jurado, de los jurados electorales especiales y el Pleno Jurado Nacional de Elecciones, no los personeros. Claro, un partido que tiene más personeros tiene más ojos, porque hay un plazo de 3 días para impugnar una determinada acta. Si tienes más personeros, tienes más ojos para impugnar más actas. Ahora, sí debo decir que la impresión que yo me llevo de las actas observadas, y he notado, muchos hemos notado que a la última vez que vi 2/3 de las actas impugnadas estaban justamente en Lima y Callao. En esas actas de Lima y Callao deben haber poquísimas actas donde Sánchez gane, la gran mayoría las va a ganar Keiko, lo que lleva a pensar que más bien es Juntos por el Perú el que ha intentado tener una... Y de nuevo, esto es legítimo, es una competencia. ¿Y estas impugnaciones son, no sé, en su mayoría por error material o...?
¿Perdón? Las impugnaciones que se han dado, en su mayoría se han dado por errores materiales, sumas, no sé. No he tenido oportunidad de chequear. No, Asumo que sí, pero no he tenido oportunidad de chequear. Lo que sí, para calma de todo el mundo, Ujú. van a ser vistas por los jurados electorales especiales y luego van a ser contabilizadas. Ahora tenemos un sistema con el reconteo de las cédulas de votación que nos agrega muchísima más probabilidad de que un acta sea contabilizada que se anule como era antes. Claro, solo para hacer un resumen de lo que hemos estado conversando, Ronald, de cara a las personas que están entrando a la transmisión. De nuevo, muchas gracias por seguirnos aquí. Déjenos sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Aquí preguntaban, ¿qué votos en el extranjero se ha contado? Hasta el momento lo que hemos visto es Argentina ha entrado, pero poquísimo, o sea, realmente estaba en 0.487. No sé, chicos, si podemos poner si esto ha cambiado del voto extranjero, hay una ¿no? actualización, sí. 0.786, o sea, realmente nada, ¿no? Está todavía eso avanzando. Y por eso lo que menciona Ronald es súper importante. Todavía no podemos decir que efectivamente vemos una tendencia porque el movimiento de la votación está para ambos, ¿no? Lo que sí es evidente, Ronald, y te veía también tuiteando eso, es que esto es un fenómeno muy particular y entretenido para mucha gente que sigue pues estas cifras también a nivel internacional, porque el Perú es como un caso de estudio en un montón de cosas, políticas sobre todo. Sí. Y en mi cuenta de Twitter he retuiteado varios ejemplos de gente, de nerds electorales, como se les dice, gente que les gusta seguir procesos electorales. Y nosotros somos, pues, famosos entre los nerds electorales, ¿no? Por tener estas elecciones sumamente apretadas, que se demoran en contar. Y siempre esas personas dicen que, pucha, realmente debe ser un infierno una elección en el Perú, ¿no? No, sí, mira, justo Nos sentimos así. ayer yo estaba en la sala de prensa habilitada por Fuerza Popular y una colega extranjera había mandado su nota ya casi al 100% a su medio después de la boca de urna, pero tuvo que cambiar casi todo el texto después del conteo rápido. Entonces ese es un ejemplo claro de cómo en cuestión de horas cambió completamente el escenario, ¿no? Así es. Así es, nuestro sistema es el sistema que tenemos. Lo que es importante, y creo que de verdad no hay ninguna razón para torturarnos así. Eso es algo que sí quiero que todo el mundo entienda. No hay ninguna razón para torturarnos así. Lo hacemos así porque queremos hacerlo así. Nuestro sistema no ha sido modernizado en cuanto a agilizar el conteo, y no lo es porque no hay voluntad política para hacerlo. Sí, porque por Hay que ejemplo poner en Colombia y fueron elecciones la semana pasada y el lunes a esta hora ya tenían así los es, ya se resultados. sabía. El Congreso anuló, por ejemplo, el voto electrónico que ya se aplicaba en algunos distritos de Lima. Entonces, Así es. sí, en lugar de avanzar estos últimos años ha habido Incluso, mira, retrocesos. incluso si no queremos usar voto electrónico, incluso Colombia usa voto físico y escrutinio físico, manual. ¿Por qué tienen los resultados más rápido? Porque hacen dos conteos. El oficial, que es muy parecido al nuestro, Ajá. y que hay que llevar las actas físicamente para contarlas, y ese es el formal, el legalmente vinculante, como se dice en derecho, el que va a aparecer en una resolución al final que va a proclamar los resultados. Pero en paralelo, ellos contratan a una empresa que desarrolla una app, y todos los miembros de los presidentes de mesa o el equivalente lo que hacen es, cuando terminan su conteo, suben al app una foto de esa acta, y esa empresa se encarga de totalizar, de contabilizar todas estas actas y dar un resultado preliminar. ¿Ya? Y ese no es legalmente exigible, no es legalmente vinculante, perdón, no es el resultado oficial, pero no tendría por qué ser diferente del oficial. Es Claro, básicamente una porque tiene la copia data, la misma data, ¿no? de la misma data. Ronald, Con eso todo el mundo lo sabe. Entonces ya sabríamos que hay en la convención, ya sabríamos que hay en Requena, ya sabríamos que hay en el extranjero. Ronald, para reiterar de nuevo algunas de las preguntas que están surgiendo en el chat, Lidia Balcázar pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿por qué solamente son votos para Sánchez? Creo que vale la pena mencionar que ahorita lo que se está contabilizando pues está en zonas en las que lo favorecen, ¿no? Así es. Yo estoy viendo qué es lo que ha entrado recientemente. Por ejemplo, a lo largo de la última media hora más o menos ha entrado todo Huancavelica. Y entró todo Huancavelica. En Huancavelica, Roberto Sánchez va ganando 18.4 a 81.4 a 18.6. Lógicamente, gana una gran cantidad de votos de cada acta que ingresa, ¿no?
ya se acabó Huancavelica, ya no queda ningún acta pendiente, ya no vamos a ver votos de esa región, pero sí quedan votos en Ayacucho, donde también gana 79-21 más o menos, quedan bastante en Cusco, que falta por contar, y ahí seguramente va a seguir ganando él. También vamos a ver, conforme entre el voto del extranjero, cómo Keiko también recupera y gana, y después se empezarán a resolver todas las actas observadas, la mayoría de las cuales están en Lima y Callao, que favorecerán a Keiko, y esto es normal, esto es nuestro sistema. Créanme, nadie está más frustrado que yo. Mírenme las ojeras que tengo. Nos están viendo... Nos están pidiendo, Ronald, que actualicemos los datos. Bueno, ahí los vemos en pantalla. 50.012, Roberto Sánchez ya superó a Keiko Fujimori. Hasta ahora al 93.94 de actas contabilizadas. Ojo, 93.941% de actas contabilizadas. Se está avanzando progresivamente. Mientras que Keiko Fujimori en segundo lugar con 49.988%. La diferencia de votos entre ambos ahorita es de unos aproximadamente 4.000 votos, cerca, ¿no? Un poquito más de 4.000 votos. De 4.000 votos. Aquí habían algunos comentarios respecto a, bueno, fraude, en fin, tú sabes, Ronald, ahorita estamos en una situación pues mega polarizada, no va a dejar de surgir. Creo que es bueno que la señora Keiko Fujimori, más allá de lo que pueda pasar, no haya hecho esta mención como si ocurrió el 2021, ni bien se tiene algún resultado distinto, eso es positivo, pero viendo lo que ocurrió ayer, ¿no? Hubo un poco de ruido por ciertas actas marcadas o premarcadas o con manchas, etcétera. De todas maneras, esto, en tu opinión, no debería constituir un escenario pues de fraude o irregularidad así. No. Okay. A ver, es una incidencia, es algo irregular que ha ocurrido y se ha detectado y se ha mitigado. Miren, hay 90 y pico mil mesas a lo largo de todo el país y el extranjero. Una elección general implica una logística enorme e involucra un montón de gente. Es inevitable que entre los, imagínate, 270.000 personas más o menos que son miembros de mesa, solamente contando los titulares, ¿no? O más, alguien va a querer hacer una travesura. Es inevitable que entre 55.000 personeros alguien va a querer hacer una travesura. Es simplemente parte de la naturaleza humana. El tema es, eso no significa que el partido esté intentando hacer un fraude, que la OMP esté intentando hacer un fraude, que el jurado esté intentando hacer un fraude. Significa simplemente que uno de los millones de peruanos que participan en la elección ha hecho algo que no se debe. Y lo que es sistemático, ¿no? No es sistemático. Tenemos una incidencia, un caso aislado, y tenemos un sistema que lo detecta y lo neutraliza. Eso es lo que ha ocurrido. No sé si tienes este dato, Ronald, a la mano aquí. Benjamín Silva pregunta, ¿cuántas personas votan en el extranjero? Yo leí que aproximadamente había un estimado de 300.000. En la primera vuelta me parece, no me acuerdo bien, pero creo que en la primera vuelta terminaron siendo 440.000. Sé que el 2021, en la segunda vuelta, votaron sí cerca de 360.000. Yo asumo que la segunda vuelta ahora va a ser un número similar. Un patrón que es usual, si bien el 2021 fue la excepción, es que en la segunda vuelta se vota menos que en la primera en el extranjero. Y eso obedece, hay que entender que el elector peruano en el extranjero está mucho más desconectado de la realidad peruana. Buena parte de ellos son gente que vive en el extranjero hace mucho tiempo, no sigue noticias, no está tan conectado. Entonces, es normal que diga, bueno, una vez está bien, pero dos no pidan tanto, pues, ¿no? Muchas veces las mesas de votación, no hay la cantidad de mesas de votación que hay en el territorio nacional, hay que desplazarse a un lugar lejano, todo eso influye. Entonces, es normal. Ahora, y quiero añadir ahí lo que pasó en el 2021, porque mucha gente a veces espera que también crezca, fue atípico porque en el 2021 tuvimos la pandemia. Claro. ¿Y qué pasó en la primera vuelta y la segunda? Muchas rondas de vacunación. Entonces, mucha gente probablemente para la segunda vuelta ya se sentía más segura de ir a un lugar más aglomerado a votar. Sí. Además, las restricciones que los propios países tienen. En la primera vuelta del 2021, en Chile, que es una de las plazas con más extranjeros, no se pudo votar porque el gobierno chileno puso restricciones que impedían celebrar una elección. Entonces, no pudimos abrir la elección ahí. La gente que está en Chile no pudo votar. Claro. Pero la segunda vuelta, el gobierno de Chile ya había levantado esas restricciones. Entonces, los peruanos en Chile pudieron votar. Esa es una de las principales razones por las que aumentó. Pero lo normal es que baje. Yo esperaría que baje un poco.
De acuerdo. Ronald, otra pregunta también, ¿no? Respecto a algo más que mencionaban en el chat de la contabilización y las dudas que puedan surgir. Hay un punto importante que mencionabas también, me parece, hoy día, ayer, o alguien en Twitter me pareció leer que tú lo retuiteaste respecto a que al final OMPE ha realizado un conteo, creo, más rápido de lo que se esperaba, ¿no? En Sí, algún yo estoy momento. sorprendido. Y eso, digamos, dentro de todo es positivo, pero quedan algunos márgenes de mejora. En general, ¿cómo lo ves de cara a las expectativas en realidad que teníamos de que esto se cierre en un mes? ¿Todavía podemos contar con el mes o en verdad podría ser antes por el ritmo que vemos de avance? No, a ver, lo que pasa es que el proceso entero en el cual las actas van al jurado electoral especial, algunas se Claro, apelan y van ahí al demora. jurado nacional de elecciones, y luego regresan a la OMP para ser contadas, eso es lo que puede demorar. De acuerdo. Y luego de eso hay que totalizar, se tienen que hacer las proclamaciones a nivel de cada jurado electoral, de cada jurisdicción, ¿no? Y luego recién la proclamación final de resultados. Sí, todo eso toma tiempo. Pero lo que es importante entender es, lo que realmente, lo que la gente quiere saber es, oye, ¿cuándo vamos a saber quién va a ser presidente? ¿Cuándo Roberto Burneo y los miembros del jurado se van a poner su medalla, van a hacer su ceremonia y van a proclamar? Eso es más protocolar y a eso es a lo que él se refiere. Yo creo que lo que la gente quiere es, porque ¿cuándo voy a saber quién es? ¿Es Keiko o es Sánchez? Eso va a ser en un Eso, mes. eso no creo, de verdad. Mira, voy a tocar madera por acá, donde hay madera, porque el Perú Melamina. es más. Pero no debería tomar un mes. Ok, Deberíamos tener una idea más clara. Sí, creo que va a tomar por lo menos 2 o 3 días, ¿no? claro. ¿Qué es lo que yo más quiero ver para tener una idea? ¿Cuánto voto hay en el extranjero? ¿Y qué hay en esos distritos que no han reportado nada? Si tuviera más información de eso, podemos más o menos proyectar cómo va la cosa, ¿no? Ronald, entonces te comprometemos para que el día miércoles te vuelvas a contactar con nosotros para una actualización. Igual y lo que estamos viendo, Ronald, mucho son estimaciones. Ahorita en Twitter yo me levanté tempranito y Sí, las vi, modelos que se están haciendo, en fin, que se pueden hacer proyecciones, pero al fin y al cabo hay zonas que puedes estimarlas, pero hasta que no tengas concreto qué ha pasado ahí no vamos a saber. Como también en algún no momento sabes. presumíamos que Lima iba a ser muy pro Keiko Fujimori, no necesariamente hemos visto eso, ¿no? Más allá de que sí Bueno, ha en Lima ganado. Metropolitana, en Lima Metropolitana, primero que no tenemos el resultado final de Lima Metropolitana porque hay una cantidad inusual de actas observadas que hay que ver. Claro. Eh, es verdad que en Lima Metropolitana le ha ido un poco mejor a Sánchez que a Castillo, pero no por tanto. Me parece que por un punto, no más. Inicialmente parecía que era más, pero conforme hemos contado, nos hemos dado cuenta que básicamente Sánchez ha mejorado en Lima Oeste. Se ha Sí. mejorado contra el Castillo, en San Borja, en Miraflores, en San Isidro, pero en otros distritos no. En San Juan del Lurigancho está debajo de lo que Castillo sacó hace 5 años. En San Martín de Porres está ahí nomás, en Caraballo está debajo. Entonces, lo mismo en Ate. Entonces, no es que sea algo uniforme en toda la ciudad, es algo bien de Lima Oeste. Claramente, Claro. Sánchez ha resultado, aunque obviamente Keiko ha ganado por gran margen, Sánchez le ha resultado un poco más, ha tenido un poquito más de respaldo en Lima Oeste que su predecesor. Muchísimas gracias, Ronald, por el tiempo. Te comprometemos a venir cuando quieras. Y nada, muy interesante, en verdad, el aporte. Muchas gracias también. Creo que están muy agradecidos los que nos están viendo porque todavía quedan varias dudas. Algunos ya celebran, pero vamos a ver en qué No, queda no, eso, no. ¿no? No, no es momento. Vuelvan a ponerle el corcho a las botellas. No, hay que esperar, compadre. Gracias, Ronald. Gracias, Ronald. Hasta una Y próxima oportunidad.